Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, presidente Sadvaita Acharya de la Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Saraswati Thakur, ahora se encuentra en la Ciudad de México para continuar entusiasmando a los devotos de aquella bella comunidad, para continuar con los esfuerzos de conseguir un lugar propio donde se pueda practicar las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, por lo que se encontrará en la capital mexicana del 26 al 30 de noviembre del presente año, participando en diversas actividades, tales como la celebración del canto en congregación de los más excelsos mantras en cantidad y calidad en el centro histórico, celebración de programas públicos en Coyoacán, así como programas de Bhakti Yoga que se estarán llevando en las casas de los devotos, entre otras actividades. No se trata de algo ajeno, es algo inmanente, algo que corre por tus venas, que fluye en tu cerebro y que llega hasta tu corazón. Todos podemos beneficiarnos con ello, no se cobra absolutamente nada, como esta magnífica apuesta del sol, como el aire, el viento, la lluvia, el mar, el agua, tantas cosas tan hermosas, majestuosas que el Señor nos ofrece, sin cobrarnos absolutamente nada. Cabe resaltar que nuestro maestro espiritual nacional, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, desde hace mucho tiempo ha tenido la intención de encontrarse con importantes autoridades gubernamentales para exponer un tema y una propuesta que desde hace ya muchos años él personalmente ha venido trabajando, conocido como Propuesta sobre la Igualdad de Oportunidades para las Minorías Religiosas, la cual consiste justamente en eso, en que sean garantizados los mismos derechos que obtienen las mayorías religiosas frente a los grupos religiosos minoritarios, sean cuales fueren, a razón de garantizar sus necesidades y erradicar de alguna forma discriminación que pudieran ser objeto por parte de autoridades, grupos religiosos mayoritarios o la misma sociedad en general. En este sentido, es pertinente mencionar que dicha propuesta no pretende transgredir los principios de la separación Iglesia-Estado establecida y reconocida en la misma Constitución, en torno a garantizar un Estado laico e imparcial frente a las posturas religiosas. Evidentemente, tal como se menciona en los estudios del CONAPRED, conocido como Elementos sobre la situación de la discriminación en México, en su página 18, cito: las iglesias y las agrupaciones religiosas minoritarias son las que en mayor medida sufren discriminación. No es extraño, por lo tanto, que sean las distintas denominaciones evangélicas, la principal minoría religiosa, las que tengan el mayor índice de violaciones de derechos y supresión de libertades. La discriminación comienza cuando un individuo o grupo de personas, por razones religiosas, se niegan a participar o a cooperar en las fiestas tradicionales del pueblo, ligadas por lo general a celebraciones religiosas, en particular de la Virgen o del santo patrono de la localidad. La sociedad monolítica supone la existencia de una sola tradición, de un solo partido y de una sola religión. Todo lo que rompa esa unidad se considera una amenaza a la identidad y a la estabilidad social. Sería un error, sin embargo, suponer que la discriminación religiosa ocurre solamente en contextos rurales y con población indígena. Es una propuesta muy interesante que consta de 40 fojas debidamente escritas y donde se redacta a través de 4 capítulos la introducción al planteamiento del problema en torno a la desigualdad de oportunidades que han sido objeto de grupos minoritarios religiosos frente a las mayorías religiosas. La desigualdad que como grupo minoritario religioso hemos vivido durante los últimos 49 años, la razón o motivo sobre el por qué somos una minoría religiosa y las problemáticas a las que nos hemos enfrentado, así como una breve historia de la Iglesia del Señor Chaitanya en México y sus raíces en el lejano Oriente,
a través de la vida y preceptos del avatar dorado, Sri Chaitanya Mahaprabhu en Bengala Occidental, India. Es por ello que ahora, debido a la marcha que el presidente mismo presidirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, el próximo 27 de noviembre, a razón de la celebración de su cuarto informe de gobierno, se presenta una excelente oportunidad para que nuestro presidente Acharya y maestro espiritual, Srila Ajahn Maharaj, pueda lograr un encuentro personal con el mismísimo presidente, para entregarle directamente las ideas de su propuesta, así como en palabras mismas de nuestro Gurudev, disponer 5 minutos de su valioso tiempo, para expresarle unas cuantas palabras de agradecimiento por su apertura gubernamental y sus políticas públicas, así como tener el agrado de conectarse con él. Sin duda alguna, es un momento histórico importante, ya que pocas veces el presidente mismo sale a las calles para interactuar con el pueblo que lo eligió, y se pueda lograr un encuentro con las personas en general, como un grupo minoritario religioso. En nuestro caso específico, la Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Saraswati Thakur, consideramos que tenemos los mismos derechos que los grupos mayoritarios religiosos tienen, tal como la accesibilidad a áreas públicas para la difusión de sus ideas, permisos gubernamentales para la celebración de eventos relacionados con la tradición religiosa y cultural, incluso el derecho a adquirir un patrimonio subsidiado y apoyado por el gobierno federal para la celebración de su culto religioso. Hola a todos, mi nombre es Katia Rendón, mi nombre espiritual es Ramapriya Devidasi, tengo 18 años y soy estudiante. Llevo en el movimiento desde el nacimiento y en el servicio aproximadamente 6 años. Yo bailo danza audition en los festivales de Harinam y lo que más me gusta de mi servicio es poder representar los pasatiempos del Señor. Cabe mencionar que la propuesta de Srila Ajahn Maharaj tiene un sustento legal, basado y fundamentado en la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ya que es parte de los derechos fundamentales consagrados por la ONU. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que todas las personas tienen la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de tener o adoptar una religión o una convicción, según la propia elección, así como manifestarla individual o colectivamente en público o en privado. Igualmente, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que toda persona tiene libertad de conciencia y religión. Por su parte, la Constitución mexicana establece, en el artículo 24, que todas las personas son libres para profesar la creencia religiosa que decida y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. De acuerdo con el PNUD, los estados que titulan el derecho a la no discriminación deben proteger 3 dimensiones de la libertad religiosa y de la opción individual. Primero, todo individuo o secta al interior de un grupo religioso debiera tener el derecho de criticar, corregir o cuestionar la supremacía de una interpretación particular de creencias. Todas las religiones tienen numerosas interpretaciones y costumbres, son polifónicas, y ninguna de estas debiera ser propiciada por el Estado. El clero y otras jerarquías debieran tener el mismo estatus que otros ciudadanos y no reclamar mayor privilegio político ni social. Segundo, los estados deben dar cabida a todas las religiones para que haya cierto intercambio entre los diferentes credos y dentro de ciertos límites para las críticas. A quienes profesan una religión debieran permitírseles criticar de manera responsable las prácticas y creencias de otras religiones. Tercero, los individuos deben ser libres no solo para criticar la religión en la que nacieron, sino, si así lo deciden, también para rechazarla, a cambio de otra o para no profesar ninguna. Es por ello que la gran idea y propuesta que nuestro Gurudev y presidente Acharya Nacional, Srila Bhakti Kusum Ajahn Maharaj tiene, no es para nada descabellada o fuera de lugar. Al contrario, coadyuva y contribuye a la construcción del Estado de Derecho al cual todas las naciones aspiramos, a través de una política pública, democrática, siempre incluyente y progresista, ya que la religión genuina
nunca va a promover la segregación de la sociedad. Al contrario, tal y como se nos enseña continuamente en la Iglesia del Señor Chaitanya, no va a haber un resultado positivo en la práctica espiritual de la devoción y el amor a Dios mientras los seguidores no pongan en práctica la humildad, la tolerancia y el respeto a los demás sin esperarlo para sí mismos. Esperamos que realmente se pueda dar un contacto positivo, sincero y afectuoso entre nuestro presidente Sadvaiti Acharya del Sri Chaitanya Saraswati de México, o conocida al español como la Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Saraswati Thakur, y el presidente constitucional de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para beneficio de todas y todos los ciudadanos mexicanos en torno al crecimiento democrático del país, para erradicar la discriminación por cualquier distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, siguen preponderantes en nuestra sociedad actual. ¿Y qué decir del beneficio espiritual que obtenga el señor presidente al entrar en contacto con su santidad Srila Bhakti Kusum-Ara Swami Maharaj? Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Kusumashram Maharaj Ki Jai.